Comenzamos semana, sean bienvenidos, un placer como cada tarde acompañarles. Una tarde, por cierto, primaveral, de temperatura fantástica. Bueno, unas cuantas cositas tenemos para contarles en el inicio de semana. La primera de ellas, y lo primero que voy a hacer antes de saludar a los autores del documental, es ofrecerles y compartir con ustedes un pequeño tráiler de un documental acostado, 4 años aproximadamente, desde el año 2016 que empezamos a hablar sobre el particular, pero por fin se ha hecho realidad esta historia. En 1850, un humilde carpintero inventó el instrumento más tocado del mundo. La primera proyección que se hizo fue hace poco en el Festival de Cine de Valladolid. Me cuentan ellos que hubo una conexión aquí en directo con el compañero Michel in situ, ¿no? Pero este viernes, ya en Almería, evidentemente, donde hay que hacerlo, en el Teatro Apolo, ya les voy diciendo que la entrada es gratuita, entrada libre hasta completar aforo, se va a preestrenar esta historia, la española, la de Torres. Vemos el tráiler, enseguida les presento a los autores. Adelante. And the one who fixed the size and the shape of the present guitar was Torres. Nadie se esperaría que de allí fuera a surgir un personaje que revolucionara el mundo de la guitarra. Nos encontramos con que Torres sale de Almería, conquista Sevilla, se relaciona en Madrid y conquista Barcelona. En la época de Torres y de Arcas hay un lenguaje común entre la guitarra flamenca y la guitarra clásica. Y creo que la guitarra de Torres es el instrumento que resultaba más atractivo para los guitarristas de su época. If you look at all of these guitars here, a Torres looks like this. But what we have to realize is that Torres sort of put this model together, all the proportions and the dimensions and the shapes that we now think are normal. At his time, he was original, he was novel at that. Hay, yo creo, un antes y un después de Torres en el sentido de la construcción de guitarra. 目標にしているものですね。クラシックギター界のストラディバリウス。 En ese sentido, Torres es como fue en el violín Stradivarius, fijó un modelo que lleva siglo y medio imponiendo y dominando el mundo. Bueno, ese es el pequeño avance. Estreno en cines el 27 de marzo, pero antes, este viernes, aquí en la capital, en el Teatro Apolo, el preestreno de esta historia, la española, la de Torres, la de un humilde carpintero, Antonio Torres Jurado, del barrio de La Cañada. Pues esto, que le dio forma y sonido al instrumento más famoso del mundo, el más quizá interpretado, el más tocado, el más asequible. En cada casa hay detrás de una puerta, en la habitación del niño, de la niña, hay una guitarrita. Bueno, pues que sepan ustedes que esa forma que tiene quiere hacer un almeriense. Raúl, Enrique Navarro, buenas tardes, bienvenido, hombre. Buenas tardes, Javier. Enhorabuena. Muchas ya gracias. Tocaba, tío. ¿Eh? Sí. ya era hora, sí. Que comenzamos a hablar, yo recuerdo aquella primera entrevista, aquella primera idea vuestra de sacar, claro, en fin, investigar sobre la historia de vuestro tatarabuelo, ¿no? Fíjate que nosotros empezamos, y lo decimos muchas veces, empezamos haciendo un cortometraje, homenaje a nuestro tatarabuelo, y poco a poco, a base de gente que colaboró en el crowdfunding, particulares que directamente nos dieron dinero para que siguiéramos investigando, pues se fue inflando el proyecto y hemos acabado haciendo un largometraje documental con un trabajo detrás muy serio y creemos que ha quedado de manera bastante digna, o sea que estamos orgullosos. Yo tengo unas ganas de verlo tremenda. ¿Qué tal, Fran López Navarro? Buenas tardes, hombre. Enhorabuena también a ti por la parte que os toca. Sí, vale. 2 Lúmenes, que es la productora. En fin, dos lucecitas, ¿no? Me han dicho que es la unidad mínima de luz, ¿no? Sí. Eso es un lumen, ¿no? Sí, es un lumen. También se asemeja a lo que viene siendo una candela, que es una vela. Bueno. ¿Quién te lo da? Yo no sé si esto me lo habéis contado en alguna ocasión de las que hemos hablado. Sí. Alguno de los dos, alguien le propone a alguien, ¿no? Oye, vamos a hacer esto, vamos a... ¿Sí? Aquí el Menda. El Menda, no, vamos a ver, yo por aquello entonces yo estaba viviendo en Inglaterra. Sí. Llevaba yo como un par de años o 3 ya viviendo en Inglaterra y claro, nosotros llevamos haciendo cortometrajes, videoclips y todo desde, bueno, a saber desde cuándo. Empezamos con el PowerPoint, con eso digo todo. Y bueno, ya había pasado cierto tiempo de que hicimos nuestro último corto, que fue en el 48x3 de aquí de la Almería en corto en aquello entonces, en 2013, y bueno, pues yo un día de estos grises de Inglaterra, que no se puede salir a la calle, no se puede hacer nada, pues me puse a investigar un poco en el árbol genealógico familiar y entonces me volví a encontrar con Torres y justo vi que en 2017 era el bicentenario de su nacimiento.
Y entonces, pues bueno, pues lo llamé, y de estas llamadas que teníamos nosotros de vez en cuando, y hay que ver que hace mucho que no hacemos algo, porque no hacemos, no sé qué. Él estaba incluso con una investigación de otro tema muy almeriense también. Y bueno, el caso es que como se acercaba a 2017 dijimos, bueno, pues vamos a hacer un pequeño corto homenajeando un poco a la historia que nos contaba nuestra abuela, que sale reflejada en el documental. Sí. Y bueno, y ahí empezó todo. Empezamos ya a investigar. Él se fue una semana a Sevilla a seguir investigando, porque Antonio de Torres estuvo viviendo en Sevilla parte de su vida profesional. De hecho, se hizo famoso en Sevilla, sí, con sus guitarras. Y bueno, ahí empezó todo un poco. Ahora que han nombrado a la abuela, quería preguntar también por esto, si en la familia, en fin, los recuerdos que tenéis de vuestra infancia o adolescencia, ¿no? Si cuando habláis con vuestros padres, abuelos, bisabuelos, los tíos, tal y cual, sí, la figura de Torres aparece en alguna de las conversaciones. Hay esta parte de leyenda familiar que ha ido pasando de generación en generación, y que nosotros al principio queríamos incluir en el documental, pero conforme más serio se iba volviendo más el documental y más riguroso, empezamos a darnos cuenta de que no todo se podía contrastar y que no todo debía figurar. Pero sí es verdad que hay muchas cosas que se han quedado en el tintero, que seguramente salgan en DVD, sobre cosas de Torres que nos cuentan nuestros antepasados acerca de la vinculación con la Casa Real Española, acerca de que Torres pudo estar en la cárcel y la propia reina le dio el indulto porque hizo una guitarra con muchas piezas que tenía dentro. Sí, desmontable. Sí. En fin, cosas que lo vinculan con la masonería también, con la geometría especulativa. Eso además el amigo Joaquín Pierre nos cuenta muchas historias demostrándonos estas cosas, y la verdad que luego al final hemos querido centrar la pelota, digamos, en 4 líneas de investigación claramente marcadas, como Torres, como impulsó, por ejemplo, la guitarra flamenca, que es algo que queríamos destacar nosotros en este documental, o como Torres tuvo vinculación con la escuela madrileña de construcción de guitarras, y no queríamos dar tantísimos datos. Un documental de 80 minutos que habla de muchas cosas y todas contrastadas. Uno de esos descubrimientos que habéis para vosotros incluso, que no conocíais, me imagino que varios, ¿no? Porque en fin, son años de trabajo, de muchas entrevistas, como estamos viendo todo el día, estamos viendo ese pequeño tráiler. El tiempo que estuvo viviendo, incluso me imagino que también trabajando en Madrid, ¿no? Esto dejó ahí un pozo. Lo curioso es que coincide en tiempo con una visita que hizo Julián Arcas a Madrid. Entonces, es de lógica pensar que lo llevó Julián Arcas a Madrid, porque Julián Arcas coincidía que le habían dado plaza en el Conservatorio de Madrid, y casualmente esa semana, donde estaba haciendo varios conciertos Julián Arcas, Antonio de Torres estuvo allí en Madrid ofreciendo sus guitarras, dice la noticia. De hecho, sale en el tráiler que estamos viendo ahora mismo. Hay un momento que se ve esa imagen de una publicación en prensa de El Pensamiento Español, de la prensa madrileña, y que habla de esto, de que Torres está en Madrid ofreciendo su guitarra a quien quiera comprarla o verla sencillamente. Esa relación de Arcas-Torres evidentemente también se plasma, Fran, en el documental. Este señor que es el que abre es Andrés Segovia. En fin, casi nada, que lo diga este hombre ya te lo puedes quedar a pie juntillas, ¿no? Y mira, el amigo Juan, por recordar un poco a la gente que está en casa, aunque hay un dossier, y me imagino que si investigan y verán un poco el trabajo que hay detrás de este documental, habéis hecho unas cuantas entrevistas en diferentes puntos del mundo. Quizá lo más cercano de nuestra Europa más cercana, ¿no? Sí. ¿O ha habido algún viaje un poco más fuera del continente? Yo creo que el viaje más lejano fue, bueno, se nos propuso hasta ir a China. Lo que pasa es que ya nos quedamos sin presupuesto, teníamos y tiempo siquiera, porque teníamos que preparar visados, teníamos que preparar un montón de cosas, y prácticamente el documental ya estaba cerrado. Todo el tema de entrevistas, habrá en torno a unas 42 entrevistas aproximadamente. Y hemos estado en Italia, en Alemania, en Inglaterra, hemos recorrido prácticamente España entera, sobre todo la parte de Cataluña. Hay mucha tradición de guitarra ahí. De hecho, tenemos que pensar que en aquellos tiempos Cataluña era un centro de cultura bastante importante a nivel nacional. Entonces ahí es donde estaba también un poco el germen de todo este movimiento romántico de la guitarra de finales del siglo XIX. Y bueno, pues incluso, bueno, como antes ha dicho Raúl, que empezamos con un crowdfunding, luego incluso a las personas que visitábamos pues nos ofrecían su casa, se ofrecían a pagarnos hasta el viaje, la estancia. Y bueno, la verdad es que no sé si fue porque éramos descendientes de Torres, incluso ellos nos decían que ya era hora de que alguien hiciera algo, no solo el libro de Romanillos.
ahí se ha visto una imagen de los fotogramas de la película que se ve una guitarra Torres tocándose con un violín Stradivarius. Sí. Y eso fue que nos invitó directamente el Ayuntamiento de Cremona a participar de una exposición que se está haciendo sobre Antonio de Torres en la ciudad de Cremona, sobre Antonio de Torres, el maestro guitarrero, y la influencia de su figura en las guitarras posteriores, incluso en los instrumentos de cuerda. Y fuimos allí invitados por ellos, estuvimos grabando varias entrevistas, y de esas entrevistas pues también grabamos esa interpretación, que es una pieza de Schubert con una guitarra Torres y un violín Stradivarius. Y creo que eso no lo tiene nadie capturado. Qué bueno, nada más que ya nosotros. Lo creo. El Stradivarius de la guitarra, como Sí, también sí, muchos claro. de los participantes del documental así lo califican, ¿no? Ya lo creo. Pero no sorprende, o sí, no sé hasta qué punto, en fin, estas visitas que habéis hecho a diferentes ciudades europeas y con la gente que habéis hablado, de que a Antonio de Torres Jurado se le conozca un poco más fuera, lo dejaré solamente con el poco, más fuera que dentro, ¿no? Sí, bueno, eso fue prácticamente lo que nos íbamos encontrando por todos lados. O sea, recuerdo una conversación con un alemán preguntándonos, bueno, el día de lo que es la fecha del nacimiento de Antonio de Torres, el 13 de junio de 2017, me dijo, bueno, en Almería se hará una súper gran fiesta, imagino, ¿no? Y yo, pues, bueno, es lo que tiene, ¿no? Que allí todo el mundo lo conocía. Recuerdo también un hecho de que fuimos al pueblo español en Barcelona a visitar a un luthier allí. Tenía un aprendiz japonés, y cuando entramos el aprendiz japonés nos preguntó, espérate, ¿vosotros sois descendientes de Torres? Y el muchacho un poco más echa al suelo, se pone allá y diciendo que no era digno de que la sangre de Torres estuviera en su taller. Y era como, ostras, bueno, ya sabemos los sentidos que son también los japoneses, ¿no? Son muy respetuosos, ya lo creo que sí, con el flamenco sobre todo, en el mundo de la guitarra, en fin, lo habéis comprobado, ¿verdad? Sí. Esto ha costado trabajo, Raúl, ya no dinero, que también. Y hemos envejecido muchísimo, Javier, haciendo. Sí, yo recuerdo que en fin, lo del crowdfunding, intentar recabar por donde sea fondos para seguir a trabajar. Sí, nosotros antes veníamos súper delgados, mucho pelo, pero ahora ya, después de estos 3 años y medio, estamos envejecidos. Pero mereció la pena. Sí, totalmente. O sea, a nosotros, yo creo que a mí me ha cambiado la vida personalmente. Sí, totalmente. Todo el proceso de saber cómo gestionar una investigación correctamente, de ser respetuoso con las personas que hemos entrevistado, con no faltar a la verdad de lo que estábamos contando y mostrar sobre todo. Claro, es que está el componente familiar, pero aunque no fuera familiar, mostrar a un personaje que tan olvidado en la cultura general y tener esa gana de únicamente esa pasión de mostrarlo, creo que si no hubiese sido familiar lo hubiésemos hecho igual. Exactamente igual, sí. Ya lo creo. Totalmente. Sí, ya lo creo que sí. Bueno, por cierto, va a estar el viernes en el preestreno, en el Apolo, repito, 9 de la noche, entrada libre hasta completar aforo, un prestigioso guitarrista internacional que se llama Stefano Grondona. Va a estar, en fin, en este preestreno en Almería, ¿no? Sí, estamos todavía. Es verdad que Stefano pues tiene un viaje a México. A ver si viene, y lo que pasa es que el problema es la escala que él tiene, la tiene en Italia. Sí. Entonces el problema viene con las restricciones que hay ahora mismo en Italia. Coronavirus, ¿no? Por ahí viene la historia. Por ahí vienen las cosas. Pero bueno, que en principio estará y hará un pequeño recital, además de piezas que él ha tocado dentro del documental. Se tocará Granados, se tocará piezas de Miquel Llobet, que es un músico también muy desconocido y también le hemos querido poner en valor dentro del documental. Haremos una pequeña presentación y esperemos que todo el mundo pues disfrute tanto de su presencia como del documental. Además tocando una guitarra Torres. Una Torres, claro, no podía ser de otra manera. Esto quería preguntaros, no sé si este señor dejó en herencia algo que ha ido pasando de generación en generación. No hay nada, ¿no? Nada. Ni una plantilla de cómo construir la guitarra. No, bueno, ahí están las guitarras para ya que sean está estudiadas. Claro. No digo que sea de la familia, ¿no? Que sea algo vuestro. Desgraciadamente, nada. De hecho, los primeros años. Sí, en cuanto murió hubo una especie de expolio. Le salieron alas a las guitarras porque, bueno, eran muy cotizada y de hecho es más, con decir que Antonio de Torres está enterrado en un osario común en el cementerio San José de Almería. De Almería. Con eso ya te digo todo. En una fosa común, para hablar claramente.
que si hubiese habido... Claro, fíjate que este hombre sí tuvo fama en vida y sus guitarras estaban valoradas, pero él apenas dejó guitarra que hacía, guitarra que estaba vendida. Lo poco que dejó, más o menos, hubo mucha gente en los primeros años que faltó Antonio de Torres que vino directamente a especular con la guitarra de Antonio de Torres. Entonces, al final la familia también se quedó sin medios para seguir pagando el cementerio, y al final acabó en una fosa común, y eso también se cuenta dentro del documental. Fíjate. Tiene tela, ¿eh? Sí. Tiene tela, ya lo creo que sí. Bueno, son las cosas que pasan, pero en fin, más vale tarde que nunca. Ya está aquí la historia, el largometraje, el documental, la española, la de Torres. Además suena muy bien, un título creo que muy bien elegido esto, ¿eh? Le dimos muchas vueltas. Ya imagino, ya. Se barajaron varios, ¿no? Sí. Queríamos que reflejara realmente que este instrumento que se conoce como guitarra española a nivel universal, pues bebe directamente del nombre de Antonio de Torres. Y queremos hacer este símil de que era lo mismo la guitarra española, que la guitarra de Torres, la de Torres. Y bueno, pues por ahí está bien. Hoy, por ejemplo, hemos estado hablando sobre el título internacional, que ya nos lo están pidiendo porque tenemos también una distribuidora internacional, y le hemos puesto de Torres Spanish Guitar. También me aparece la palabra guitar, que aquí no está, porque aquí se sobreentiende que la española ya que es la guitarra, claro. Pero también nos hemos tirado unos cuantos días semanas. Ha costado bastante, incluso si poner un apóstrofe o no ponerlo, también eso ha sido debate mundial. Oye, en esta semana de Cine de Valladolid, que fue la primera proyección, algo que no estaba en vuestra agenda, que fue algo así un poco así sorpresa, ¿no? Sí. ¿Qué tal la aceptación? ¿Qué comentaba el personal de lo que había? Muy bien. Nosotros íbamos súper nerviosos, por supuesto, pero el segundo pase dijimos, mira, vamos a meternos entre el público y vamos a hacer, cuando salgamos, pues nos metemos a ver lo que dice la gente, por la curiosidad, ¿no? Sí. Y entonces yo me acuerdo de salir escondidos al lado de un señor que iba con un sombrero y me miró y me dijo, ¿qué te parece? Y digo, ¿qué le parece a usted? Es fantástico. Dice, cuando yo soy aquí dueño de una peña flamenca aquí en Valladolid, y cuando llegue le voy a hablar a todos los socios de la peña de que no tienen ni idea de flamenco, porque este señor, digamos, es el padre del flamenco y no tiene nadie ni idea. Y todo el mundo se las da de entendido y nadie sabía quién era Antonio de Torres. Y bueno, pues ha servido de algo. También había una clase de un conservatorio o algo, porque había un montón de chavales que van con el profesor, y cuando terminaron, venga, ya sabéis de qué tenéis que hacer el trabajo para la semana que viene. Así que bueno, por lo menos vas viendo que hay interés en esto. Ese es el objetivo que nosotros teníamos. De generar interés también, de poder recuperar la figura de Antonio de Torres. Y que la gente se preocupe e investigue también, porque hay universidades, investigadores privados que me gustaría que siguieran el camino que nosotros no hemos empezado, que ya se empezó hace muchos años, con romanillos, con publicaciones que existieron a principios del siglo XX, pero que se siga investigando sobre la figura de Torres, tanto en lo organológico como en lo biográfico. En lo biográfico hay un abismo por descubrir. Era complicado. Eso de meter a Torres en las aulas es un gran paso. Esto que te decía el profesor. Si habéis conseguido esto, joder, bendito sea. Ojalá. Ya lo creo. Bueno, una última cosita. Aparte del viernes en Almería, tenéis una agenda de promoción, en fin, importante, bastante, ¿no? Vais a moverlo en los próximos meses por diferentes lugares, ¿no? Y no solamente en España. Sobre todo este mes de marzo tenemos este viernes el preestreno institucional aquí en Almería. El mismo sábado es en Madrid, en la Sala Berlanga. La siguiente semana, sábado también, 21, en Barcelona. Y el 23, lunes, en Bruselas, de mano del Instituto Cervantes. Y ya el 27 será el estreno en cines, que estará en la Sala Berlanga de Madrid y en los Cinemas Girona en Barcelona durante el 27, 28 y 29. Vale. O sea que en marzo es un mes. Pero lo veremos aquí en la pantalla grande, los cines almerienses. Eso estamos. Ahí estamos. Estáis negociando. Ahí está. Bueno. Me alegro muchísimo de esto que habéis hecho, tío, de verdad, porque, en fin, más o menos lo vimos así como andar, ¿no? Los primeros pasos. Ha costado, pero aquí está. Gracias por la visita, enhorabuena. Gracias. Mantenemos el contacto. Hasta la próxima.